Aquel día parecía uno más de tantos bajo el imperio de Roma. El sol aún brillaba, los soldados cumplían sus órdenes sin compasión, y 3 hombres eran levantados sobre cruces de madera áspera. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Pero el del centro, ese hombre no era como los demás. Sus palabras eran distintas. Su silencio, aún más elocuente. Su mirada, traspasaba las almas. Su nombre, Jesucristo de Nazaret. Cuando exhaló su último suspiro, algo invisible, se rompió en el mundo espiritual. Y en ese instante exacto, el universo físico respondió de forma tan sobrenatural, tan violenta y tan poderosa, que no hay forma humana de explicarlo. Lo que ocurrió después de la muerte de Jesús en la cruz, sacudió el cielo, la tierra y el corazón del hombre. Muchos conocen la historia de la crucifixión. Pero pocos se detienen a analizar lo que vino después. Porque no fue simplemente una muerte. Fue un punto de inflexión en la historia. El momento donde la creación reaccionó ante la muerte de su creador. 5 sucesos extraordinarios ocurrieron tras su último aliento. Y cada uno lleva una señal directa, un mensaje que apunta al corazón de lo eterno. El primero de ellos fue un terremoto repentino y devastador. Mateo 27, 51 lo relata con claridad, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Piensa en esto por un momento, no fue un temblor casual. Fue un acto sobrenatural. La tierra misma reaccionó como si hubiera sentido la pérdida. Como si todo el planeta gritara en silencio por la muerte del Hijo de Dios. Los testigos de aquel día, romanos y judíos por igual, quedaron paralizados. Los soldados que minutos antes se burlaban, cayeron de rodillas. Uno de ellos, según el versículo 54, exclamó, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Te imaginas la escena? El cielo se oscurece. El suelo se parte. El templo tiembla. Y el velo, ese grueso telón que separaba al hombre del lugar santísimo, se rasga en 2, de arriba hacia abajo. Eso no fue simbólico. Fue una declaración directa del cielo, ya no hay barrera entre Dios y el hombre. Jesús acababa de abrir el camino. Pero eso no fue todo. Lo que ocurrió después, dejó a muchos sin aliento. Porque lo que verían tras el terremoto, cambiaría para siempre la forma en que el mundo entendía la muerte. Ya has escuchado del terremoto. Ya sabes que el velo del templo fue rasgado desde lo alto. Pero lo que vino después, fue tan asombroso, tan innegable, que aún hoy muchos creyentes no comprenden del todo su magnitud. Porque cuando Jesús entregó su espíritu, las tumbas se abrieron. Y los muertos, salieron. Sí. Lo escuchaste bien. La Biblia lo dice con claridad en Mateo 27, 52-53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Imagina la escena. No hablamos de una visión. No hablamos de un símbolo. La Escritura no lo presenta como parábola ni metáfora. Personas reales, que habían muerto tiempo atrás, se levantaron de sus tumbas y caminaron. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? La muerte había sido siempre el final, el gran enemigo. Pero en ese momento, con la muerte de Cristo, la resurrección comenzó a manifestarse, como una señal poderosa de lo que estaba por venir. Era como si el cielo estuviera diciendo, el dominio de la muerte ha sido quebrado. Mira, incluso ahora, los que estaban dormidos, regresan. Y no eran zombis, no eran espectros. Eran santos. Hombres y mujeres justos que habían muerto con esperanza en el Mesías. Algunos estudiosos creen que entre ellos pudo haber profetas antiguos, personas de fe cuya historia había quedado en el silencio. Y ahora caminaban entre los vivos. La ciudad santa, Jerusalén, fue testigo de algo tan impresionante, que quienes lo vieron jamás lo olvidaron. ¿Te imaginas encontrarte con un familiar fallecido hace años, caminando por la ciudad, hablando con plena conciencia? La muerte ya no tenía poder sobre ellos. Jesús aún no había resucitado, pero su sacrificio ya estaba activando la victoria. Como si la muerte estuviera comenzando a perder su control, minuto a minuto. Este evento no solo impactó a los testigos. Impactó al infierno mismo. Porque lo que acababa de comenzar no era simplemente un duelo espiritual, era una invasión de luz sobre las tinieblas. Y no había forma de detenerlo. Pero si crees que eso fue impactante, espera a lo que ocurrió cuando Jesús descendió al corazón de la tierra. Porque lo que hizo en las profundidades,
cambiaría el destino de millones para siempre. Y lo que verían después, sacudiría incluso al mismo infierno. Muchos creen que cuando Jesús murió, simplemente descansó 3 días en la tumba. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La cruz no fue el final. Fue el portal. Porque mientras su cuerpo yacía en el sepulcro, su espíritu descendió al lugar más profundo de todos, el Hades. Sí. Jesús descendió al corazón de la tierra. No como prisionero, sino como guerrero. No como alma perdida, sino como rey conquistador. Y lo que ocurrió allí, no fue silencio. Fue guerra espiritual. Primera de Pedro 3, 18-19 lo dice claramente. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esto? Significa que mientras todos pensaban que la historia había terminado, Jesús estaba llevando la luz al lugar más oscuro del universo. Entró al reino de los muertos no para ser dominado, sino para anunciar su victoria. Predicó a los cautivos, a los que estaban esperando la redención. Proclamó que el plan de salvación se había cumplido. Y no solo eso. Apocalipsis 1:18 lo deja aún más claro. Jesús declara con autoridad: Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Lo entiendes? Él descendió, y tomó las llaves. ¿De quién las arrebató? De las manos de aquel que había usurpado el dominio sobre la muerte desde el principio, Satanás. Imagina el momento. Las puertas del Hades se abren con estruendo. La luz irrumpe en un lugar que jamás la había conocido. El príncipe de paz entra como señor de señores, y con voz de trueno declara: Se acabó. El precio ha sido pagado. Vengo a tomar lo que me pertenece. Aquellos que estaban retenidos en esperanza, los justos del Antiguo Testamento, fueron liberados. Muchos creen que Jesús los llevó consigo al cielo, como parte de su victoria. Efesios 4, 8-10 apoya esta idea. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dejó atrás? Un reino oscuro, vencido. Desde ese momento, la muerte ya no tiene la última palabra. Ya no encadena sin permiso. Ya no gobierna sin límites. Porque hay un nombre por encima de todo nombre, y ese nombre tiene el control absoluto. Jesús no solo murió por ti. Luchó por ti en el abismo. Y volvió, con las llaves en su mano. Pero lo que ocurrió cuando regresó, es aún más glorioso. Porque lo que verían después, no solo probaría que estaba vivo. Probaría que era Dios. El cuerpo de Jesús había sido depositado en una tumba prestada. Una roca sellaba la entrada. Soldados romanos vigilaban. Los enemigos pensaban que lo habían silenciado. Que todo había terminado. Pero el cielo tenía otros planes. Porque al tercer día, algo sucedió que ni el infierno, ni Roma, ni el templo, ni el universo entero pudieron detener. La muerte no pudo retenerlo. El sepulcro no pudo sujetarlo. El mismo poder de Dios descendió al cuerpo inerte de Jesús, y la vida volvió a entrar. Mateo 28, 2 describe lo imposible. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Una vez más, la tierra tembló. Una vez más, el cielo se abrió. Y esta vez, no era para mostrar dolor, sino gloria. Un ángel, radiante como un relámpago, bajó directamente desde la presencia de Dios, removió la piedra como si no pesara nada, y se sentó sobre ella, como quien declara: ya no hay nada que temer aquí. ¿Y dónde estaba Jesús? Ya no estaba. El cordero inmolado se había levantado. El león de Judá había salido de la tumba. El mismo que fue clavado, ahora caminaba nuevamente, con cicatrices glorificadas como testimonio de su victoria. Los soldados romanos, entrenados para la guerra, cayeron como muertos al verlo. Las mujeres que fueron al sepulcro, lo encontraron vacío. Y los ángeles les dijeron las palabras más poderosas jamás dichas sobre un cadáver. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Lucas 24, 5-6. Jesús no solo volvió a la vida. Volvió diferente. Glorificado. Inmortal. Traspasaba muros, aparecía entre sus discípulos, comía con ellos, y les mostraba que el plan de redención se había completado. Esta resurrección no fue solo un milagro, fue una invasión del cielo sobre la muerte misma. El primer hombre en vencerla para nunca volver a morir. Y con su resurrección,
te entregó una promesa. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Juan 2:19. ¿Lo entiendes? Su victoria también es tuya. No fue solo para que creas en un hecho histórico. Fue para que participes en una esperanza eterna. La tumba vacía es el grito más fuerte que Dios le ha dado al mundo. La muerte ha sido vencida. Y tú, puedes vivir para siempre. Pero aún hay un último suceso. Uno que aún hoy sigue generando milagros. Porque lo que verían después, está ocurriendo ahora mismo, en cada corazón que cree. Jesús había vencido a la muerte. Se había mostrado resucitado a sus discípulos. Les habló, comió con ellos, los consoló. Pero aún faltaba algo. Aún no habían recibido el poder. Porque lo que vendría después, no era el fin de la historia. Era el principio de una nueva era. En Hechos 1:8, Jesús les dijo con claridad: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y entonces ascendió. Lo vieron elevarse con sus propios ojos. El cielo lo recibió. Pero antes de partir, hizo una promesa, que enviaría al Consolador. Al Espíritu de verdad. Al mismísimo poder de Dios, viviendo en los hombres. Y ese día llegó. En Hechos capítulo 2, durante la fiesta de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Oraban, esperaban. Y de repente, el cielo se volvió a abrir. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo descendió con fuego. No como símbolo, sino como una realidad palpable, viva, transformadora. Y los que antes temían, ahora predicaban con valentía. Los que estaban confundidos, ahora hablaban en lenguas que no conocían. Lo que Jesús prometió, estaba cumpliéndose delante de todos. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora habitaba dentro de hombres comunes y corrientes. Pescadores, publicanos, mujeres, jóvenes, ancianos, todos fueron llenos. Y ese fuego, no se ha apagado. Porque ese fue el quinto suceso sobrenatural tras la muerte de Jesús. El descenso del Espíritu Santo sobre los creyentes. Y lo más impactante, es que ese poder aún está disponible. Hoy. Ahora. Para ti. No necesitas ser perfecto. No necesitas ser religioso. Solo necesitas creer en aquel que venció la muerte, y abrir tu corazón. Porque cuando lo haces, el cielo ya no está lejos. Está dentro de ti. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Esto no ha terminado. Porque lo que verás después, será su regreso. Sí, Jesús volverá. No como Cordero, sino como Rey. Y todo lo que comenzó con su muerte, culminará con su victoria final. Pero hasta ese día, su Espíritu está aquí. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Es una invitación directa del cielo. Si este mensaje tocó tu alma, no lo dejes aquí. En este canal tienes otro vídeo aún más impactante sobre la promesa eterna de Jesús y cómo prepararte para su regreso. Haz clic ahora. Dios aún quiere hablarte. Y esta, podría ser tu hora divina.